Si ya hiciste tu animación sobre un placeholder o sobre un objeto o capa que ahora querés reemplazar por otra más bonita, no es necesario que borres todo y hagas la animación de vuelta. Se pueden reemplazar estas capas y acá te muestro cómo. El primer método sería venir al proyecto, buscar dónde está esta capa, darle clic derecho, poner Replace Footage, File y elegir el asset final, en este caso texto final. Y así se reemplaza sin perder la animación. La desventaja que tiene este método es que si este objeto se repite de vuelta en algún otro lado de la composición, al reemplazarlo se va a reemplazar en todas las instancias que aparezca. Es decir, se reemplazó en esta primera animación, pero también se reemplazó en esta segunda. Si yo solo quiero reemplazar en una de ellas, ¿cómo hago? Fácil. En lugar de reemplazar desde acá, dándole clic en Replace Footage, lo que voy a hacer va a ser buscar el asset final, tirarlo en mi proyecto, buscar la capa que quiero reemplazar, darle clic, mantener Alt apretado y arrastrar el objeto final sobre la capa que quiero reemplazar. Así se va a reemplazar este texto, pero no se va a reemplazar el otro. Y así puedo cambiar todos los assets que yo quiera. Damos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo este muñequito azul que tiene una animación muy simple hacia el costado. Ahora mi equipo me pasó otro asset y necesito reemplazarlo por el verde, digamos. Acá está el muñequito verde. Vengo, lo tiro acá, mantengo Alt apretado y lo arrastro encima del azul. Y ahí tenemos el muñequito reemplazado. Ahora, si lo que queremos reemplazar son capas que están hechas dentro del After Effects, como estas dos, que son formas hechas acá con la herramienta, va a cambiar un poquito la forma en que podemos hacer este reemplazo. Porque estas capas no tienen un origen acá, no aparecen listadas, porque son objetos hechos dentro de After. Para que aparezcan acá, lo que podemos hacer es darle clic derecho a cada una, precomponerlas, mover los atributos a una composición. Entonces ahora aparece acá como cuadrado composición 1. Voy a hacer lo mismo con el círculo. Precompose, círculo composición 1. Y ahora que están listadas acá, puedo hacer lo mismo. Quiero reemplazar el círculo con el cuadrado. Aprieto la capa del círculo, busco acá la del cuadrado, aprieto Alt, lo arrastro y acá vamos a tener la capa reemplazada. Ahora cuando le doy play, tengo dos cuadrados en lugar de un círculo y un cuadrado, como tenía antes. Dos formas muy simples de reemplazar cosas, pero que te van a ahorrar bastante trabajo. Espero que el video les haya servido y si conocen más formas de reemplazar una capa por otra, déjenlas en los comentarios, así aprendemos todos juntos.